¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Y no me refiero al lugar físico, me refiero a este momento de tu vida, a este punto exacto de tu historia donde tal vez has tenido que cargar más de lo que te correspondía. En este episodio, exploramos cómo el dolor familiar puede marcarte, pero también cómo puede impulsarte, cómo las lágrimas que uno derrama en silencio pueden convertirse en el agua que riega el carácter. Mi invitado de hoy nos comparte una historia cruda y real, de esas que te confrontan, de un padre al borde del abismo, de una juventud golpeada por la escasez y de un hombre que aprendió a ver la vida con ligereza, porque entendió que incluso el sufrimiento es pasajero. Este es un episodio que te invita a mirar tu propia historia y preguntarte, ¿quién estás eligiendo ser con lo que te ha tocado vivir? Bienvenido a nuestro invitado de hoy, Rodolfo Salgado. Rodolfo, muchas gracias por recibirnos aquí en tu negocio. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti. A mí la verdad es que se me hace una excelente idea esta parte de que trates de motivar a todos esos emprendedores o los que quieren ser emprendedores. La verdad es que se me hace una excelente idea y pues muchísimas gracias por la invitación. Hombre, pues para nosotros es un honor. Curiosamente, sentimos que hay mucha desinformación todavía para los emprendedores, a pesar de que ya hay mucho impulso en la parte de comunicación, redes sociales. Todavía cometemos errores muy básicos, ¿no? La gente que empezamos. Justamente lo que pretendemos en estos podcasts es contar historias de no necesitas ser perfecto, ¿no? Claro. Y me parece muy interesante tu historia. Ahorita que pudimos platicar un ratito antes de comenzar el capítulo, pues la verdad es que hay mucho que aprender de esta lección de vida, ¿no? Y quiero empezar, primero que nada, presentándote, Rodolfo Salgado, dueño de algunas empresas. La verdad es que ni siquiera sé cuántas, Ya. pero ahorita lo vamos a saber. Claro. Pues, Y pues quiero empezar. Rodolfo, ¿qué edad tienes? tengo actualmente 38 años. 38 joven. años. La verdad es que sí. Sí. Empecé joven, obviamente también. Entonces, pues eso me ha hecho que la trayectoria de alguna manera sea corta, ¿no? Pero creo yo que parte del éxito es haber empezado desde joven y tener ciertas experiencias y ciertas vivencias, ¿no? Que te van forjando. De acuerdo. Definitivamente. De acuerdo. Y aparte de todo, que te atreviste joven. Sí, claro. Porque a veces nos tardamos mucho en tomar la decisión. Sí. Pero nunca es tarde, ¿eh? Yo siento que nunca es tarde. Al final, hay empresarios que empiezan a los 50, 60 años y alcanzan el éxito. De acuerdo. Creo que no tiene. Oye, ¿y cuántas empresas tienes? Actualmente tengo 2 empresas, ¿no? Una dentro del ramo automotriz. Hacemos todo lo que es inspección de calidad dentro de las ensambladoras y dentro de los proveedores Tier 1, que son los proveedores de la cadena de suministro 1. Y tenemos una constructora, ¿no? La constructora, principalmente hacemos obra civil, pavimentaciones, carreteras. Y dentro de esa constructora, dentro de esa persona moral, tenemos algunos negocios como son estas franquicias. ¿Cuántas franquicias tienes? Actualmente tengo 2 franquicias, que es Churrería Porfirio y Butcher Companies. Muy bien. Ubicadas en el centro de la ciudad de Toluca. En el menos centro, exactamente. Para que se vengan a dar una vuelta. Además está muy bonito el lugar. Sí, gracias. Oye, y platícanos, por ejemplo, ¿cuántos empleados tienes? Híjole, yo creo que pierdo la cuenta de repente porque a veces somos 50, 60 empleados, ¿no? En las obras a veces hay 80, a veces hay 2, a veces hay 3. Entonces, actualmente yo creo que hemos de tener unos 50 empleados, fácil unos 50 empleados, entre administrativos, operativos y pues socios dentro. Okay. Muy bien, no, pues mucha responsabilidad, ¿no? Sí, bastante. O sea, siempre es una responsabilidad tener empleados porque yo siempre lo decía, ¿no? No solo trabajas para tu familia, ¿no? O sea, regularmente cuando estás empleado, pues tratas de cubrir las necesidades de tu familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya dentro de esta responsabilidad ya son 50 familias, 60 familias y ya son tu responsabilidad. Ya tus negocios tienen que trabajar y tienen que hacer lo propio para que esas familias pues tengan. Entonces sí, eso y la responsabilidad. Sí, claro, por supuesto. Siempre se ha sentido la responsabilidad. O sea, desde el primer momento que eres emprendedor, sientes la responsabilidad de mantener la empresa para que siga adelante y sigan adelante todos los que están dentro. Los que se involucran en ello. Sí, claro. Ok. Oye, y pues, ¿cómo empiezas?
¿A qué edad empezaste a ser empresario? Fíjate que empecé mi carrera profesional muy joven. En realidad, yo creo que la parte, pues, básica fueron mis inicios, que fue como empleado, ¿no? Yo creo que es parte importante porque adquieres mucha experiencia. Me caso muy joven, me caso a los 18 años por ahí. Soy papá joven también, 19 años. Tengo la necesidad de trabajar muy joven también, ¿no? Aunque anteriormente pues había trabajado a lo mejor en alguna otra parte, pues empiezo a hacer esa parte donde busco ser ayudante de mecánico, ayudante de ojalatero, empleado de mostrador. Entonces empiezo a tener ese tipo de cuestiones, ¿no? Para poder mantener una familia ya en forma, ¿no? Al haberme casado tan joven. Entonces, desde ahí consigo un trabajo formal. Del trabajo formal me surge una idea, y de que me surge la idea empiezo a emprender, ¿no? ¿El trabajo formal que fue? Fue en una empresa como la que tengo ahora. Es una empresa, trabajaba para una ensambladora. Ahí tuve bastantes puestos. De hecho, recorrí casi todos los puestos de la empresa. Durante ese periodo que estuve ahí, recorrí casi todos los puestos de la empresa, y eso con ese pude adquirir experiencia para que de alguna manera pues pudiera yo aprender lo que hace ese negocio para replicarlo y poder fundar la primera empresa que tengo. ¿Cuántos años estuviste empleado en esa empresa? En esa empresa yo creo que estuve como 4 o 5 años empleado. Y dentro de otra empresa que fue muy similar, otros 4 años también. O sea, como empleado estuviste aproximadamente que 10, 11 años. Más o menos, yo creo que menos, mucho menos. Ajá, yo creo que unos 8 años por ahí. Como empleado. Ajá, como empleado. Okay. O sea, entonces tu emprendimiento comenzó realmente también joven. Sí. Considero que fue como a los 28 años por ahí. Pero entonces, ¿de dónde sale o de dónde nace ese valor de decir, no quiero ser empleado? Fíjate que nace, yo creo que de la parte familiar, ¿no? La parte familiar, mi papá también tuvo muchos negocios. Recuerdo muy bien que dentro de sus negocios tenía un negocio de canceles y aluminio, ¿no? Como muy bien que tenía taxis, ¿no? Entonces, yo creo que, y aparte toda la familia de mi papá ha sido emprendedora. Entonces, yo creo que de ahí empiezan a hacer esa espinita, ¿no? Donde, no quiero ser empleado, ¿no? Quiero de alguna manera hacer lo mío, ¿no? Porque siempre había visto que pues les había ido bien, ¿no? A los que yo conocía que eran empresarios, emprendedores, se les había ido bien. O sea, ¿tu papá le iba bien? Sí, ¿no? En algún momento a mi papá le iba muy, muy bien. Entonces, o sea, sí tuvo, o sea, sabemos que el emprendimiento es altibajos, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces le iba momentos que le iba bien y le iba momentos malos, ¿y eso no te espantaba? Sí, pero yo estaba muy pequeño. Entonces al final no lo veía así, o sea, no lo veía así. Yo ya cuando vi a mi papá, o cuando ya tenía yo conciencia de lo que era mi papá, pues obviamente mi papá ya había quebrado, ya no tenía un trabajo estable, ya empezaba a tener ciertos oficios. Entonces yo creo que no viví tanto esa parte donde tenía los altos y los bajos, ¿no? Te tocaron más los bajos en tu conciencia. Sí, claro. ¿Y cómo no te asustó? No sé, o sea, la verdad es que yo creo que cuando tienes una idea y la tienes bien firme, de alguna manera, pues estás dispuesto a salir adelante bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y tienes que de alguna manera también tomar ese riesgo, o sea, tomar ese riesgo y decir, voy, ¿no? A lo que dé, ¿no? Puede ser que salga, puede ser que no. Entonces, yo creo que es parte de... ¿Y qué te decía tu padre, por ejemplo, cuando, pues no sé, en el momento en que te ve emprendiendo o que te ve con la iniciativa, no sé si tenían esa comunicación a lo mejor? No, fíjate que mi padre fallece cuando yo tenía 21 años. Entonces él ya no vio esa parte, ¿no? O sea, realmente él ve la parte donde, pues me caso, donde tengo a mi hijo, él lo ve pequeño y a los 21 años fallece mi papá. Entonces la que siempre estuvo al lado mío, siempre fue mamá. ¿Y tu mamá también emprendió? Y mamá siempre fue empleada, ahorita ya es jubilada, pero mi mamá siempre era, te admiro porque siempre le has echado ganas, y obviamente pues, tu familia más cercana es la que te ve darle, ¿no? O machetearle, en todos los sentidos, ¿no? Desde la escuela hasta tus emprendimientos, ¿no? Y siempre está cerca, siempre he estado cerca. Mamá siempre me apoyó, la vez que lo reconozco, ¿no? No como a lo mejor
pudiera ser un apoyo económico, si tú quieres, sino más bien fue un apoyo moral que siempre tuve. Eso sí. Ok, claro. Oye, regresando un poco al tema de tu papá, me compartías, ¿no? Que su última parte a lo mejor de su vida, ¿no? Fue complicado, ¿no? Porque fue una decisión muy fuerte, ¿no? Sí, fíjate La que que compartí. claro, o sea, cuando él empieza a ir mal, fue en el 95, yo tenía 8 o 9 años, fue ahí, él decide darse un balazo, ¿no? Él decide darse un balazo y no continúa con su vida. Yo recuerdo muy bien esa fecha porque era 31 de diciembre, ¿no? Mis papás deciden no salir a festejar el año nuevo. Entonces nos quedamos en la casa, mis papás tienen una pequeña discusión y de repente él se mete al baño y se mete un balazo, ¿no? Entonces yo muy pequeño, pues escucho, bajo corriendo con una vecina, le aviso. Entonces, afortunadamente mi padre no fallece en ese momento, pero sí fue un momento complicado porque fue el partaguas para que mi papá ya no pudiera seguir trabajando. Ella no pudiera seguir trabajando y mi mamá de alguna manera se hiciera cargo de todos los gastos y toda la familia, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa parte te marca un poco en tu infancia, en tu niñez, sí te marca porque de alguna manera es complicado vivir una situación siempre familiar, ¿no? Pero nunca perdí el enfoque de la familia. O sea, fue lo importante. Creo que de alguna manera siempre, a pesar de eso, yo creo que mi mamá lo entendió muy bien, seguimos muy unidos y siempre nos apoyamos. ¿Qué crees que fue lo que te apoyó para que tú pudieras interpretar esa situación con tu papá y que no te llevara a un estado emocional negativo? Yo creo que mi mamá, o sea, definitivamente fue mi mamá, ¿no? Porque a pesar de todas las circunstancias, mi mamá siguió adelante, mi mamá, de alguna manera siguió adelante se hizo cargo de la familia. O sea, yo creo que esas ganas de ella de seguir adelante y de decir no pasa nada y de aquí yo saco adelante todos los gastos y yo saco adelante los estudios de mis hijos y yo me hago cargo, yo creo que te da mucha satisfacción. Eso te ayudó a interpretarlo de una Sí, manera claro. positiva. Sí, definitivamente. Propositiva. Propositiva, sí. Sí, propositiva porque, pues, quieres, de alguna vez, o sea, de alguna manera se vuelve como lo que quieres ser, ¿no? O sea, siempre, pues, como hombre, siempre quieres ser el proveedor, quieres ser, entonces tú lo ves reflejado en tu mamá, ¿no? Ya tomo las riendas, mamá, ¿no? Entonces, pues, definitivamente, eso fue lo que ¿Y alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con tu papá sobre esa decisión? Fíjate que no, nunca me atreví a tocarlo. Ok. La verdad es que nunca me atreví a tocarlo. De alguna manera, era algo así un tema Muy delicado, muy claro. delicado. Sí, muy delicado. Ya no quise más. Y además estaba yo pequeño, ¿no? Todavía de los 9 a los 21, ya no traté de no tocar el tema. De acuerdo. Porque, digo, independientemente de que no lo conocí y que en tu caso pues no tuviste ese acercamiento con el tema porque es muy fuerte, muy delicado sobre todo, esto pasa. Sí. O sea, pasa más de una vez en más de una familia donde el papá o la familia, la mamá, no lo sé, en un momento de desesperación toman ese tipo de decisiones. Claro. Sabemos que el emprendimiento funciona a veces así. Te lleva al límite. Te lleva al límite. Definitivamente. O sea, Y que en ese límite y en ese desacierto emocional puedes tomar una muy, muy mala decisión o varias malas decisiones. ¿Eso te ha acompañado durante tu trayectoria como profesional, como independiente, de no caer en ese tipo de situaciones? Porque estoy seguro que has vivido situaciones muy intensas. Sobre todo, además de que me acabas de decir también que empezaste muy joven a ser responsable de una familia, a ser responsable de ti mismo y de tu trayecto profesional. Empezaste muy rápido a vivir la vida. sí, claro. ¿Cómo has asimilado no caer en esa mala decisión? ¿Fue por un ejemplo que ya tuviste que no quisiste replicar? Porque realmente sí estás asimilando el estrés, la presión y el miedo, todos esos factores emocionales fuertes. ¿Cómo lo asimilas? Fíjate que no caer en malas decisiones es imposible cuando estás emprendiendo, ¿eh? O sea, es imposible totalmente. Más bien me ha ayudado a superar todas esas malas decisiones que he tenido. O sea, definitivamente esos altibajos que uno tiene cuando es emprendedor, empresario,
siempre viene o siempre tratas de resolverlos de alguna manera. Y yo creo que las vivencias anteriores te ayudan a tomar esa decisión. No caer en depresión. O sea, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Cuando todo se fue para abajo, ¿no? Y empiezo a perder mi primera empresa y empiezo a ver que caigo en crisis y empiezo a ver que no podía yo recuperarla, que la industria automotriz cierra 2 años, ¿no? Entonces, en algún momento llegué a pensar, voy a caer en depresión. O sea, voy a caer en depresión, me va a pasar lo mismo que a mi padre, ¿no? Sí, sí, es que es un estigma Sí, que sí, se sí. puede llevar. O sea, de alguna manera dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿No? Entonces empiezas a superar y dices, no. O sea, al final creo que fue una muy mala vivencia, pero salimos adelante. O sea, como familia siempre salimos adelante y yo creo que también lo puedo hacer. La puedo hacer de la misma manera. Superar este bache que ahorita me estoy encontrando, este bache que de alguna manera no tenía yo contemplado de ninguna forma. Entonces, todas esas vivencias yo creo que te ayudan a eso, a aprender a superar esas malas decisiones. ¿Tú crees que en algún momento has caído en depresión? Yo creo que sí, fíjate, hay veces que los planes no salen como tú pensabas, ¿no? En muchas ocasiones tienes una idea, un sueño, siempre piensas que las cosas van a salir bien y no sale, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, siempre empiezas a pensar y sobrepensar ciertas cuestiones donde dices, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, un ejemplo fue la vida, en un principio, mi vida laboral, cuando de alguna manera me casé muy joven, caigo en depresión porque pues no salía del hoyo. O sea, definitivamente nunca salí del hoyo en ese momento, en ese periodo, porque trabajaba yo de ayudante de mecánico, trabajaba yo de ayudante ojalatero, trabajaba yo de empleado de demostrador, ¿no? Y no veía yo que había avance en mi vida económica, en mi vida familiar. Tenía yo seguía yo teniendo carencias. No me alcanzaba para comprar pañales, no me alcanzaba para comer, no me alcanzaba para pagar la escuela, no me alcanzaba para pagar la renta. Entonces empecé a tener cierta depresión donde ya en la noche, ¿no? Estaba yo durmiendo y de repente despertaba, tenía ciertos pensamientos, me paraba y me iba a llorar a la sala. Ay, decía, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿por qué no salgo? O sea, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no tengo lo que yo deseo? No obtengo. ¿Por qué la vida es tan complicada? O sea, entonces sí, definitivamente. ¿Y qué te contestas? Porque, a ver, te voy a ser honesto, a mí me pasa también, ¿eh? Claro, Y claro. creo que todavía te llega a suceder en algún momento, pero a veces es de, ¿por qué no funciona? Tengo un buen producto, tengo buenas intenciones, me sé que soy bueno en lo que hago, pero no está pasando. ¿Qué te contestas? ¿O qué falta? A tu manera de entenderlo, ¿qué falta? Fíjate que yo siempre lo he dicho, ¿no? La vida pasa. O sea, y tengamos un destino, ¿no? Depende mucho de las experiencias que tengamos, pero tengamos un destino, ¿no? Siempre vas a salir de ese problema. O sea, a como dé lugar, sea de mala manera o sea de buena manera, pero siempre pasa. Todo al final, el tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo y pues hay ocasiones que tienes momentos complicados, hay ocasiones que crees que nunca vas a salir, cuando en realidad pues, no es la verdad, ¿no? O sea, no es la verdad. Realmente, digo, de irme muy mal, pasé a que me fuera muy bien, ¿no? Después de que me fuera muy bien, ya pandemia, y otra vez me va muy mal, ¿no? Pero ya con toda la experiencia que yo tenía atrás, dije, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿O por qué estás creyendo que no vas a salir adelante? ¿No? O sea, ¿por qué si una o dos o tres o cinco veces lo hiciste, por qué ahora no? Entonces, yo creo que es esa parte donde, o el bloqueo mental donde tú crees que no va a pasar ese momento y la verdad es que pasa, ¿no? Y yo creo que hay que tomar la vida con cierta ligereza. O sea, Ok. esa parte donde tomas la vida con cierta ligereza y dices, bueno, pues ya, la regué, ¿no? O bueno, no está saliendo como yo creía, ¿no? Okay. Pero en algún momento va a haber una oportunidad, definitivamente. Oye, ¿y se vuelve más fácil? ¿O sigue siendo igual de duro? No, yo creo que ¿O más? todos tus errores que tengas, y te lo digo, por ejemplo, del emprendimiento, que hay demasiados errores, ¿no? Hay veces que emprendes un negocio y no sale, y emprendes otro negocio y no sale, y emprendes otro negocio y no sale. Todos son aprendizajes. O sea, son aprendizajes
que te van a ayudar a salir adelante en tus problemas que tengas posteriormente. Definitivamente. O sea, eso, y yo creo que es lo que debemos de valorar de la parte del emprendimiento, ¿no? O sea, no hay errores en el emprendimiento, realmente hay aprendizajes. Y eso es un hecho, o sea, eso es un hecho. Porque cuando llegas en el punto donde ya quieres estar, no, todo es más fácil. O sea, definitivamente todo es más fácil porque ya sabes cómo resolverlo. Sí, claro, claro. Digo, que me queda una idea ahorita de cuando dices, ¿no? El aprendizaje es porque finalmente ya encontré un camino de cómo resolver este problema y para cuando se vuelva a presentar, lo resuelvo más rápido. Correcto. Pero ciertamente te va a llegar otro problema y te va a llegar otro y va a llegar uno donde lo acabas de decir, la pandemia, simplemente a todo el mundo nos agarró en jaque. A todos, emprendedores y empleados. Sí, claro. ¿No? Pero platícame, por ejemplo, a los 18 años, ¿cómo le hiciste? O sea, sí entiendo que desarrollaste esta habilidad, digamos, de encontrar oportunidades, ¿no? Decir, ok, estoy aprendiendo de este trabajo, este me gusta, yo me veo en esto, yo me acepto talentoso en esto y voy a desarrollar el negocio. Pero de ese momento a que desarrollas el negocio, ¿cómo le hiciste? Porque hay familias que tienen su trabajo, no les alcanza y tienen que hacer otras cosas. ¿Cómo le hiciste tan joven y con una responsabilidad de un pequeño? Fíjate que hay varios factores, definitivamente hay muchos factores. Uno es el aprender, o sea, el siempre estar en constante movimiento en la educación. O sea, para mí no fue suficiente estudiar ingeniería, sino también me aventé una maestría y después me aventé el inglés y después me aventé un diplomado en finanzas y después, ahorita actualmente estoy aventándome un curso de ciencia de datos. Entonces, toda esa constancia de movimiento y esa actualización te van dando esas herramientas para salir adelante. O sea, definitivamente. Además de todo eso, creo que también es bien importante, y yo se lo decía a mis empleados, no trabajes por el dinero. Definitivamente nunca trabajes por el dinero. Trabaja para aprender, para llevarte una experiencia. Porque en algún momento ese trabajo no va a ser suficiente para ti. O sea, en algún momento ya no somos los trabajadores que duraban 30, 40 años en una empresa. O sea, ya somos los trabajadores que van brinque, brinque, brinque hasta donde no quieres llegar. Entonces, al final, pues, llegas con un puesto a lo mejor operativo, ¿no? Y después, que fue lo que me sucedió a mí, llegas con el puesto operativo. Después te vas de apoyo a supervisión. Y luego te vas de supervisor. Y luego te vas de analista de operaciones. Y luego te vas de coordinador. Y luego te ofrecen la gerencia, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje, aunque yo ganaba poco, realmente ganaba poco porque no era una empresa muy grande. Entonces, todo ese aprendizaje me ayudó a salir adelante a mí. Todo eso lo absorbí, ahora sí como una esponja, ¿no? Sí. Lo absorbes y lo aplicas en tu vida. Entonces, esa parte de emprendimiento de alguna manera nació gracias a todo ese aprendizaje, a que no trabajaba por dinero definitivamente. Y también algo bien importante es siempre date el tiempo para ti. O sea, para ti hay que tener tiempo para salir de esa zona de confort, que tengas tu negocio y uses tu trabajo como un trabajo vehículo, ¿no? El trabajo vehículo de alguna manera te va a dar el tiempo necesario para que puedas emprender, para que puedas estar al lado de tu negocio, para lo que lo hagas crecer y en el momento que lo hagas crecer, decidir salirte de ahí y darle al 100% en tu negocio. Entonces, esa es la trayectoria que surge. Pero a ver, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, entiendo que el trabajo se puede ver como una inversión, o sea, ya no es nada más, no es ir a por el sueldo, es una inversión en uno mismo. Es la mejor escuela. Uno de repente parece que sataniza el ser empleado, ¿no? La verdad es que no. O sea, yo, por ejemplo, 17 años trabajando en la banca, fue la mejor escuela. Sí, claro. La mejor. Pero si entendemos que esto es una inversión, a lo mejor en algunos casos, ¿no? El ser empleado, ¿en qué momento sientes que esa inversión ya te alcanza para emprender? Yo creo que en el momento donde de alguna manera tú ya tienes o ya adquiriste todo el conocimiento que necesitabas para poder poner tu negocio, ¿no? O sea, en lo que sea. O sea, porque a lo mejor no solamente fue el trabajo, sino que ese trabajo te dio el espacio necesario para estudiar otra cosa que te guste, ¿no? Porque algo bien importante en el emprendimiento es que lo que hagas es porque te gusta, porque lo que vas a vender es por lo que te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? Donde
dices, esa inversión ya dio, porque ya aprendí lo que tenía que aprender ahí. Ya de alguna manera ya puedo replicarlo, o ya puedo hacer lo mío, o ya mi negocio ya está creciendo. Entonces, definitivamente es eso. ¿Tú consideras que es una buena idea arrancar un emprendimiento cuando todavía eres empleado? Sí, es la mejor idea. Yo siento que es la mejor idea porque siempre vas a tener la necesidad de cubrir tus gastos fijos. Sí, hasta de fondear el negocio. Sí, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera es emprender mientras estás siendo empleado. O sea, es lo que te decía. Siempre, o sea, siempre busca un trabajo vehículo. Siempre busca Sí. un trabajo vehículo para que de alguna manera tu empresa, tu emprendimiento se mantenga y tú también mantengas tus gastos fijos, ¿no? Parte de las finanzas que yo he aprendido es, pues vas a tener que usar tu sueldo en tus gastos fijos, vas a tener que usar tu sueldo en tus diversiones, en tus vicios, en lo que tú quieras, ¿no? Y aparte, un porcentaje lo vas a invertir, ¿no? Porque dicen por ahí, dinero llama dinero, pero si no tienes dinero, pues obviamente, ¿de dónde vas a generar más dinero? El dinero siempre va a trabajar para ti. Eso es bien importante. Entonces, esa inversión que tú tienes ahí tiene que trabajar para ti, o sea, para que se duplique esa inversión. Entonces, ¿y de dónde la vas a sacar? Es obvio que pues de ser empleado a veces, claro, a veces toca hacer eso, ¿no? No siempre tenemos la oportunidad de sacarnos la lotería y decir, de aquí emprendo. Que ese es yo creo que también un error porque muchas veces tienes un dinero y dices, voy a poner un negocio y cuando ves ya te terminaste el dinero y no funcionó, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es siempre tener un Pero aquí otra pregunta, ¿no? Yo así como que tomando la clase, ¿verdad? Pero es, a ver, tengo un trabajo, ¿no? Tengo un empleo. Sí, claro. Salgo, no sé, ¿qué te gusta? 6 de la tarde, ¿no? Y después superviso quizás el negocio, o voy a revisar cómo va, o a lo mejor trabajo en la noche, no sé, pongo un negocio de hamburguesas, lo que sea. Claro. Pero tú aparte me estás diciendo que aparte estudiaste la ingeniería y aparte, o sea, ¿no? Aparte de trabajo, negocio propio, estudio, familia. ¿Qué sacrificaste en ese camino por esos 4 pilares? Híjole, yo creo que parte del sacrificio que tuve que hacer fue el tiempo a la familia. O sea, y a lo mejor por eso es que tengo 2 separaciones, ¿no? Posteriores, porque parte yo creo que tienes que sacrificar mucho tiempo que tienes que darle a la familia. Todo va por pasos. O sea, el hecho de, por ejemplo, yo estudiaba y trabajaba, pero no emprendí en ese momento, aunque me quedaba muy poco tiempo. Yo te comentaba hace rato. O sea, yo trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? A las 5 me iba yo a comer algo, una hamburguesa, lo que fuera, ¿no? De ahí a las 6 me iba a la escuela, salía a las 9, 10 de la noche, duérmete y levántate a las 4 de la mañana otra vez para prepararte e ir a trabajar, ¿no? Fines de semana me pasaba lo mismo, porque estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y trataba de hacer mi tiempo lo más eficiente posible, ¿no? También ese es parte de... Entonces, yo creo que desde ahí empecé a sacrificar el tiempo a la familia. O sea, ya nada más tenía los domingos y los domingos los quería para descansar. Sí, claro. No los quería para atender hijos, no los quería para jugar con ellos, de alguna manera, pues tenía yo que sacrificar ese tiempo y fue lo más difícil, yo creo, y por eso pues, a lo mejor no han funcionado tan bien mis relaciones, pero pues es parte de, ¿no? O sea, después, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi empleo, ¿no? Y empiezo a emprender, entonces de ahí, pues del empleo al emprendimiento y seguirle dando, ¿no? Seguir tratando de que saliera adelante el emprendimiento, de buscar contactos, de buscar relaciones, de seguir adelante. Igual me redujo bastante el tiempo. Entonces, Oye, pero por ejemplo, discúlpame que te haga esta pregunta, ¿no? ahora Pero no te preocupes. entiendo que tuviste relaciones o sea, parejas, ¿no? ¿Cuánto duraste con tu primer pareja? Con la que tuviste tu primer hijo. Con la que tuve mi primer hijo fueron 6 años. 6 años. O sea, bastante tiempo, ¿no? 19 a los 25 años, por ahí. Y ahí todavía no emprendías. Oh, todavía no. Ahí estudiabas. Ahí estudiaba y trabajaba. Pero de ahí se generó el conflicto por falta de... Claro, por supuesto. Siempre fue la falta de tiempo, la falta de... Y cuando termina esa relación, ¿tienes una nueva inmediatamente o esperas? Como un año por ahí, año y medio. Y ahí ya pudiéramos hablar de que ya tenías trabajo y emprendimiento.
Exactamente. Sí, ya tenía yo un trabajo y en ese momento Pero se repitió la historia. vender. Poco tiempo para la historia, ¿no? Poco tiempo. Después, cuando ya me dedico totalmente al negocio, pues tenía yo que salir de viaje, tenía que visitar a clientes, tenía que ir de un lado a otro. Entonces, definitivamente, pues otra vez empezó a reducir ese tiempo para la familia. ¿Cómo crees que se puede corregir eso? La verdad. La verdad, o sea que a lo mejor no tienes la respuesta porque vas a decir, pues primero que te vaya bien y luego ya tienes hijos, ¿no? O sea, no sé. Pero lo que quiero decir es, ¿cómo se puede no sacrificar a la familia en el proceso? Yo creo que es bien difícil partir tu día, ¿no? O sea, nada más tenemos 24 horas y a veces son 8 y 8, ¿no? 8 de trabajo, 8 de emprendimiento y 8 de dormir, ¿no? Entonces, pues es hacerte un espacio el día que tengas disponible. O sea, es hacerte un espacio y darles pues, un tiempo de calidad, aunque sea poco tiempo, pero darles un tiempo de calidad que pueda de alguna manera dar un valor agregado a la zona. Eso es definitivamente. Fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, yo que cuando empecé a emprender, ¿no? Pues sumar a mi esposa en el proyecto, pues fue como la mejor idea, Claro. porque justamente dices, ¿en qué momento le voy a dedicar tiempo a mi familia, no? Y es complicado, porque tú tienes una idea aquí en tu mente, ¿no? Y te visualizas románticamente en el éxito, ¿no? Sí, claro. Te lo visualizas ahí. Ese es el sueño. Pero de repente es complicado compartir ese sueño. O sea, compartes el éxito, pero es difícil compartir el proceso. Fíjate que me sucedió en algún momento, quise tener dentro de mi pareja los negocios, ¿no? Ah, Y de qué tal, definitivamente no es como lo que tú quisieras tener, ¿no? O sea, definitivamente los problemas del trabajo se empiezan a trasladar a la familia y viceversa, los problemas de la familia se empiezan a trasladar al trabajo. Y desafortunadamente las relaciones entre hombre y mujer, pues nunca se puede diferenciar esa parte donde digas trabajo, familia, ¿no? Familia de trabajo. Definitivamente es muy, muy complicado, ¿no? Tu mujer se enoja porque la regañaste en el trabajo, llegas a la casa y está enojada. Ya no disfrutas de ese tiempo, ¿no? Ya no disfrutas. Entonces, digo, yo sugiero que pues, la verdad es que hay que diferenciar muy bien esa parte. O sea, hay que diferenciar muy bien esa parte. Si tú emprendiste con tu esposa, si de alguna manera tienes el negocio con tu esposa, pues traten de poner una línea, ¿no? Una línea, como una barrera muy fuerte entre lo que pase en el negocio y lo que pase dentro de su relación. sí, nos decía Eric Mendieta en el episodio número 1 que había que entender que nada era personal, ¿no? Sí, claro, claro. Pero del dicho al hecho sí requiere mucha inteligencia emocional. Definitivamente. Porque ciertamente que cuando el negocio tiene altibajos, saber administrar la presión tiene un altísimo grado de dificultad, Claro, claro. Definitivamente. ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿volverías a hacerlo igual todo? No, creo que no. No, definitivamente no. O sea, en cuestión de relación, tener dentro de alguien, ¿no? Yo creo que es bien complicado, súper complicado. Entonces, yo creo que lo haría diferente. Yo creo que en algún momento lo hice diferente también porque decidí ponerle a mi pareja un negocio propio. ¿Sabes qué? Tú hazte cargo de tu negocio, yo te ayudo a emprender, yo te doy todos los consejos que yo pueda darte, lo que esté en mis manos, y de ahí yo mi negocio. Ya. Entonces, así funcionó, así es como funcionó bastante bien. Sí, digo que no todos las formas en las que uno lo hace es la ley, ¿no? Por así decirlo, pero este es un buen tip, ¿no? Oye, como y al rato la conversación entre la pareja es cómo te está yendo, oye, tengo este problema, cómo lo solucionarías, pero pues al final es su negocio y ella toma la decisión. Ya es más constructiva esa Sí, parte. claro. Que me queda claro que al final de cuentas es una manera de sobrellevar y que además de multiplicar el ingreso, Sí, claro, por supuesto. ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, uno de 19 años y uno de 5 años. ¿Y ellos qué te dice? Por ejemplo, entiendo que si tuviste problemas con tu primer pareja, a lo mejor sacrificaste mucho el tiempo, quizás sacrificaste mucho tiempo para tu hijo, ¿no? Sí, claro, sobre todo el ¿Qué te grande. dice? Sobre todo, fíjate que me han llegado bastantes ahí comentarios, ¿no? Que mi propio hijo le hace a mis empleados, a mis socios, donde pues admira a su padre, ¿no? De alguna manera, el hecho de verlo sobresalir desde
lo más abajo hasta ahora el nivel que está, yo creo que le ha dado la motivación y las ganas de seguir esos pasos. De seguir Salta manifestado que quiere ser también empresario. Sí, claro, definitivamente. Entonces, cuando él se acerca a mí, siempre me pide consejos, siempre me pregunta cómo hacerle, siempre me aporta incluso ideas. Oye, papá, ¿y si le haces así? Oye, papá, ¿no se te ocurre que podemos poner un negocio así? No siempre son buenas ideas por, obviamente, su madurez, pero siempre trato de animarlo y decirle, oye, sí es buena idea, ¿no? La verdad es que él se ha acercado mucho a mí y actualmente trabaja conmigo en las franquicias, trabaja en una de las empresas que tengo dentro de su tiempo libre porque también está estudiando, pero yo también quisiera que él fuera así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Obviamente tratar de trasladar esos consejos hacia él de toda mi experiencia y de todo lo que yo he vivido para que no tropiece con la misma piedra, ¿no? A lo mejor se encuentre piedras que van hacia su destino, hacia su camino, pero sí, definitivamente se acerca. El pequeño, pues obviamente también el pequeño siempre pregunta, papá, ¿qué te dedicas? ¿Ah? Papá, ¿qué haces? Oye, papá, pero he recibido comentarios también donde papá eres el mejor del mundo, ¿no? O sea, eso la verdad es que me llena de emoción y me llena de amor porque él lo ve, ¿no? Él ve que a su papá le está yendo bien y de alguna manera su papá le puede generar oportunidades. Y de alguna manera el papá él también puede llenar ciertos vacíos que él tiene. No siempre son en lo económico. O sea, no siempre son en lo económico, a veces son en la parte emocional, donde ya también tú tuviste vivencias y esa parte emocional ya la maduraste, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito el ver que tus hijos se acerquen a ti para pedirte consejos, para de alguna manera ver o de alguna manera, no sé cómo explicártelo, pero es como acercarse a ti para poder aprender. Y por ejemplo, aquí me intriga preguntarte. Digo, sabemos que los hijos viven su propio camino, ¿no? Y ellos tienen que caerse con sus propias piedras, ¿no? Como lo dices tú. ¿Cuál es la mayor aportación que tú sientes que le das a tus hijos ahora que estás del otro lado, ¿no? Te tocó a ti vivir una experiencia muy fuerte con tu papá, quizás no en el mejor de los sentidos, el mejor ejemplo. Sí, claro. El mejor ejemplo lo tuviste de tu mamá, me queda claro. Ahora tú, ¿cuál es la mejor aportación que le das a tus hijos? Y quizás también preguntarte cuál ha sido la peor, pues no sé, vivencia que le has transmitido a ellos. Fíjate que la mejor aportación es, en este caso, por ejemplo, a mi hijo el grande, es enseñarlo a trabajar, ¿no? Cuando empezó aquí en una de las franquicias, me decía, papá, ya no quiero trabajar de cocinero, ¿no? Y yo le decía, no, es que no te estoy enseñando a ser cocinero. O sea, en ningún momento te estoy enseñando a ser cocinero. Te estoy haciendo responsable. Te estoy trasladando de alguna manera esa responsabilidad para ser puntual, ¿no? De alguna manera que aprendas de finanzas, que aprendas cómo administrar el negocio, que aprendas cómo administrar los recursos, que trabajes en equipo. Entonces, ese yo creo que es una muy buena aportación para los hijos. Yo de él, desde que tiene su mayoría de edad, le dije, vente a trabajar conmigo. O sea, vente a trabajar conmigo para que aprendas. Él pensó que le iba a dar un puesto de gerente, ¿no? A sus 18 años. Obviamente no. Obviamente, ¿qué es lo que diremos? O sea, te vas a la cocina y te aprendes desde abajo, porque al final yo creo que ese es el camino que yo recorrí. Si no, a lo mejor un camino mucho más complicado, porque yo no tenía la facilidad de que mi papá fuera el dueño del negocio, ¿no? Pero sí un camino que debes aprender sí o sí, ¿no? Empezar a aprender lo más básico hasta lo más complejo. Ahora que de alguna manera lo tengo en la oficina, pues ya él está aprendiendo parte más administrativa y también me dice, él mismo me lo ha dicho, oye papá, es que no es lo mismo trabajar de cocinero, ¿no? Y a lo mejor administrar un negocio de ese tipo, allá estar en una empresa. O sea, es algo bien complicado. Ya me empiezo a topar con cuestiones donde no sé cómo resolver los problemas, ¿no? Siempre estoy atrás de él, ese es un hecho, siempre estoy atrás de él enseñándolo y tratando de guiarlo, pero digo, esa es parte de las aportaciones que le he hecho y creo que son las que tienen más valor. La peor, pues yo creo que han visto que mis relaciones no han funcionado, ¿no? Con su mamá de mi primer hijo, con su mamá del segundo pequeño, pues obviamente no han funcionado, entonces no he tenido así como una estabilidad amorosa, si tú lo quieres ver así, emocional,
Entonces, pues, también les afecta, definitivamente también les afecta. Es parte de lo que... ¿Y han hablado de Ahora, eso? no me han hablado hasta ahora, no me han hablado, ¿no? Pero sientes tú, digo, la verdad es que discúlpame si la experiencia es incómoda, no es la idea. ¿No sientes tú que en algún momento, así como te sucedió a ti, que no hablaste con tu papá cuando tomó esa decisión tan fuerte, porque era como un tema tabú, Sí, claro. ¿no? Quizás a lo mejor eso pudiera ser, ¿no? Digo, estoy asumiendo muchas cosas, no tengo el gusto a lo mejor de platicar con ellos, ¿no? Pero la pregunta esencial va en qué tanto los papás emprendedores, porque estamos en el foco Sí, sí, sí. de la cámara, ¿eh? Que como empleado no se notan los errores en la casa, Sí, claro. ¿no? Porque como empleado llega, le regaste y te regaña tu jefe y como quiera que sea vas a recibir la quincena, ¿no? Sí, claro. O bueno, a lo mejor en el peor de los casos ya no vas a tener trabajo, ¿no? Pero eso es en el peor de los casos. Pero cuando eres emprendedor, tomas una mala decisión y se ve en la casa. Se nota de entrada desde el estado de ánimo, desde lo que tú quieres, la manera en la que conversas. ¿Qué tan bueno crees que sea de repente generar ese vínculo de comunicación con los hijos, para los que tenemos hijos, y las parejas también, donde quitáramos esos temas tabú? ¿Crees que eso pueda ser posible? Yo creo que sí, definitivamente sí. Como dices tú, el emprender es una gran responsabilidad. Digo, ya cuando te vuelves emprendedor, te funciona tu primer negocio, tu primera empresa, y sigues creando más empresas, y sigues creando más negocios, y te empiezas a llenar de responsabilidades que te impactan emocionalmente demasiado. O sea, demasiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor un negocio va bien, pero el otro va mal, ¿no? Y entonces, a lo mejor en un negocio tuviste una discusión con el cliente y lo tienes que trasladar de alguna manera, sí o sí, te lo llevas a la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas de malas, como dices tú, llegas de malas y es que me pasó esto. Entonces, esa comunicación constante con ellos, oye, ¿sabes qué? Tu papá de repente viene de malas porque, pues, tú lo ves, ¿no? El negocio no salió, o sabes que los clientes no están pagando, oye, porque también impactan en la parte económica, Sí, ¿no? claro. El tema de emprendimiento es una ruleta, ¿no? O sea, un día estás abajo, un día estás arriba, un día tienes mucho, un día tienes poco. Entonces tienes que estar acoplando constantemente esa economía, ¿no? Porque a veces también te toca invertir y tienes que recortar gastos, ¿no? En la casa. No es como decías, ¿no? Tienes tu sueldo y ya. ¿No? El sueldo ya lo tienes bien dividido, ¿no? Despensa, limpieza, diversión, etcétera. No, acá definitivamente tienes que estar tanto en el negocio como en la casa, estar lidiando entre cómo vas a administrar esos recursos. Entonces, esa parte donde pues te comunicas con tu familia y les trasladas toda esa parte, yo creo que es bien importante para que ellos puedan comprender qué es lo que está pasando dentro de ti, qué es lo que está, cómo vas a reaccionar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor un día estoy bien contento con los negocios y tengo un problema y lo tomo muy bien, ¿no? O sea, en la casa a lo mejor Se compensa. hubo un Cuando te va bien. problema pues bueno, ya se va a resolver, ¿no? Pero a veces te va mal y explotas definitivamente. ¿Has Entonces, perdido dinero? no, mucho dinero, mucho dinero. Definitivamente, no siempre, como te decía en un principio, yo creo que de 10 emprendimientos, 2 o 3 te salen bien. 2 o 3 te salen bien. Y eso yo creo que les ha pasado a todos. ¿Y por qué crees que el índice de fracaso sea tan alto? Creo que o sea, vas puliendo esa experiencia que vas tomando, ¿no? Entonces, al final, en los primeros negocios siempre vas a cometer un montón de errores. O sea, si a lo mejor tu primer emprendimiento tiene 100 errores, en el 10º emprendimiento, pues vas a tener 10, ¿no? Pues ya filtraste toda esa parte. Ya filtraste. ¿Cuál crees que sean los principales errores que comete uno cuando emprende? Principal error es no tener la experiencia o el conocimiento adecuado de lo que estás vendiendo. O sea, si no conoces tus servicios, tu producto, mejor no te metas en ese negocio. Sí, porque no eres competitivo. Sí, Va a definitivamente. comer el mercado. No vas a saber los puntos clave, ¿no? Y los puntos débiles de esa parte, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los peores errores. El segundo error que he visto demasiado es no aprender en finanzas. O sea, No perder definitivamente, finanzas.
definitivamente te tienes que volver un experto en finanzas. Debes de entrar a ese juego del dinero, debes de comprender realmente ese juego del dinero y cómo de alguna manera administrarlo. Es bien, bien importante. Hay una pregunta. En tu expertise, del 100% del dinero que le entra al negocio, cómo lo distribuyes? Hay presupuestos. Definitivamente en cada empresa tenemos presupuestos y esos presupuestos se van haciendo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de los pagos de los clientes, ¿no? Entonces, cuando tienes ya una empresa establecida, tienes que dividir y tienes que tener procesos y ciertos departamentos, ¿no? Aunque no exista una persona encargada de ese departamento, aunque exista una persona para 3, 4 departamentos, si tú tienes bien identificados, tú puedes presupuestar el tema de ventas, el tema de compras, el tema de finanzas, el tema de prospección de clientes, el tema de infraestructura, el tema de recurso humano. O sea, obviamente tienes que seguir esa parte. Ok. Bien. ¿Y en qué momento te das cuenta cuando un negocio no va a funcionar? Fíjate que yo creo que ahí hay que hacer un análisis más completo, ¿no? O sea, tú pones un negocio y empiezas a analizarlo. Siempre es lo que hago. O sea, lo primero que hago es pongo un negocio y lo analizo y empiezo de alguna manera a ver si es negocio o no es negocio basado en números. O sea, basado en números. O sea, hago un análisis completo y digo, ok, voy a gastar 20 pesos para crear ese producto y lo voy a vender en 25 pesos. Pero resulta que esos 5 pesos que tengo de utilidad siempre pues conlleva otros gastos, ¿no? Es a lo mejor gastos de publicidad, gastos operativos, indirectos, que no tienes contemplados, demasiadas cosas. Entonces, ya que lo analizas en número y dices, estoy vendiendo el producto en 25 pesos y definitivamente me estoy gastando 24 y tengo un porcentaje de utilidad pequeño, ya no es negocio. Ya no es negocio. Un negocio, para mí, un negocio me debe dejar por lo menos el 30% de utilidad. Mínimo. Mínimo. Y ya bien calculado con base en los números. ¿Cómo asimilas la quiebra del negocio emocionalmente? Yo creo que no es que lo asimiles, sino más bien tratas de superarlo. O sea, tratas de superarlo. ¿Qué es lo que me pasa a mí en pandemia? Tenía yo la primera empresa que fundé, ¿no? Entonces en pandemia llego y de repente cierra la industria automotriz y de repente tengo que despedir a muchos empleados y de repente tengo que pagar cuentas pendientes. Yo creo que hemos haber despedido 60, 70 empleados. Entonces, literal me quedé, éramos mi socio, la secretaria que teníamos o la asistente que teníamos y yo. Fuimos los únicos que quedamos ahí y después ya la asistente tuvimos también que liquidarla, ¿no? Entonces, yo creo que tratas de ver, porque en algún momento el primer pensamiento que llegó a mí fue, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A qué me voy a dedicar ahora? ¿No? Voy a buscar trabajo. Vuelvo a ser empleado y vuelvo desde abajo y otra vez recorro ese mismo camino, ¿no? Entonces, ¿y sucedió eso? No, afortunadamente no. Fíjate que yo algo que tengo bien marcado es que siempre los emprendedores, donde hay una crisis, ven oportunidades. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Definitivamente, cuando caigo en esa parte, empiezo a tener la proactividad de acercarme a las personas que yo ya conocía. Oye, dame chamba. ¿Por qué te voy a dar chamba, no? O sea, realmente si te va bien, ¿no? Llegó la pandemia y estoy en crisis, definitivamente. Yo busco la manera, ¿no? Entonces vas con una, otra persona tocando puertas y cuando tocas esa puerta, en el momento que toqué la puerta y me dice alguien que ya tenía experiencia en el ramo de la construcción, que fue la segunda empresa que fundé, me dice, vamos a hacer obra. ¿Cómo? ¿No? O sea, realmente, ¿cómo vamos a hacer obras si yo no sé nada de obra? No. O sea, tu expertise es la administración. Tu expertise ha sido crear empresas. Entonces, yo creo que eso me funciona bastante a mí para que nosotros podamos crear obra. Tú creas la empresa, la administras, te vas a las finanzas y yo me voy al operativo. A vender y a tocar. Y algo, sí, fíjate que algo que aprendí de un coach que tuve yo,
que te voy a contar esa historia después, pero algo que aprendí de ese coach fue el tener un socio, ¿no? Tener un socio no es que vayas a dividir tus ganancias, no es que le vayas a dar dinero a ese socio. Al final es que ese pastel no lo vas a partir a la mitad, sino vas a crear 2 pasteles. Definitivamente vas con el objetivo de crear esos 2 pasteles. Entonces, siempre debes de buscar un socio que te complemente en algo que tú no tienes. O sea, hay veces que dicen, no, no hagas a tu mejor amigo tu socio, haz a tu socio tu mejor amigo. Y es por eso, porque definitivamente a veces somos amigos y tenemos esta idea de negocio, pero si no somos compatibles y si definitivamente tú no estás complementando esa parte que a mí me falta, no es una muy buena sociedad. Entonces, creo que volviendo al tema de las crisis, ¿no? Creo que esa es la parte que vas buscando tú. O sea, vas buscando no mitigar esa crisis, sino más bien buscando ciertas oportunidades para que vuelvas a salir adelante. Fíjate que una de las cosas que me ha tocado escuchar en este podcast, cuando le pregunto a la gente cómo asimilas, ¿no? ¿Cómo asimilas, no sé si el fracaso, la derrota o un golpe emocional fuerte? La mayoría de los empresarios que me ha tocado entrevistar me dice es que no lo asimilas. O sea, no se trata de asimilarlo, convives. Casi es como convives con la bestia. Claro. Con el monstruo. Eso es bien difícil. O sea, es estar conviviendo con el fantasma de que te puede llevar a una peor decisión que las malas decisiones que vas tomando. Y al final me quiero quedar con esta idea y tú me dirás si está bien. Si no estás dispuesto a convivir con la bestia, no te animes a emprender. Claro. O sea, yo conviví con la bestia de una empresa en crisis, ¿no? Que había yo fundado en el 2015 y que en el 2019 caí en quiebra total, ¿no? Entonces conviví con esa bestia y de seguir tratando de ayudarle y de apoyar a esa empresa para salir adelante, ¿no? Y la prueba está en que al día de hoy, 2025, esa empresa sigue creciendo y creo que me atrevo a decir que factura más que antes de la pandemia. Porque la retomaste. Sí, Una claro. vez que quebró. Una vez que quebró, pasó la pandemia, vuelve a abrir sus puertas la industria automotriz y empecé a buscar oportunidades. La empresa se mantuvo de un pequeño proyecto que tuvimos con una ensambladora, que tenía un pilotaje de un nuevo auto. Entonces, literal, o sea, esa empresa se mantenía con sus gastos fijos poco a poco. Yo mis gastos y todo la mantenía con la nueva empresa que había creado. Y entonces, en el momento que empecé a ver las oportunidades ya dentro de la industria automotriz otra vez, empecé a tocar puertas y dije, no, de aquí es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque varias empresas quebraron y estaban ahí esas vacantes. Definitivamente ¿Viste oportunidades? hay oportunidades. La crisis. Entonces, Acabas de decir. Claro. Entonces, después de esa crisis, pues surgen nuevas oportunidades y la empresa empieza a crecer más y más. Digo, al día de hoy yo creo que esa empresa está facturando más de lo que estaba facturando antes de pandemia. Y la verdad es que, pues, de ahí ha salido también muchos negocios, ¿no? Las franquicias, me puedo atrever a decir que las franquicias salieron de ese negocio, ¿no? Entonces vas creando, el dinero sigue creando dinero. De acuerdo. Oye, muy interesante todo lo que me dices. Tengo entendido que en algún momento estuviste en la presidencia de de una cámara, ¿no? De empresarios o algo así. Estuve colaborando en Empresarios Jóvenes. Fíjate que fue una etapa donde aprendí demasiado. Voy a tomar la historia que te había dicho que te iba a contar. Yo, un día como tal, de repente estaba jugando un juego en el teléfono, ¿no? El teléfono, ese juego tiene una actualización, empiezan a crearse clanes. Dentro de esos clanes se me ocurre crear un clan. Empiezo a dirigir ese juego con 50 jugadores y llegamos a ser el número 1 en México, ¿no? Entonces, uno de los jugadores que estaba ahí, de repente me manda mensaje y me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Dice, tienes un buen liderazgo. Dice, ¿a qué te dedicas? Y le dije, no, pues trabajo para una empresa, soy representativo de una empresa y tengo años en este negocio, ¿no? Bueno, no en el negocio, más bien en esa empresa. Me dice, oye, ¿no te gustaría emprender?
Y le dije, ¿qué crees que tengo yo desde hace mucho tiempo? ¿No? Esa cosquillita, esa espinita de decir, yo quiero hacer lo mío. Dice, yo tengo un negocio de cable. Y le digo, ok, le digo, ¿y tú me puedes ayudar a entender todos esos trámites que se tienen que hacer en el SAT? Todo eso. Le dice, sí, yo te ayudo, no te preocupes. O sea, después entendí que sus intereses también eran económicos y de alguna manera buscaba una oportunidad por ser un gran empresario. Pero cuando yo lo conozco a él, pues me empieza a coachar, me empieza a decir cómo se hace una empresa desde cero, desde ceros. Entonces, esa parte del aprendizaje, me perdí en la pregunta, perdóname. Sí, no. Te decía que cómo hiciste para estar en la cámara de. Ok, sí, perdóname. Sí, no pasa nada. Entonces, después de ahí, me dice él, oye, ¿sabes qué? Te voy a recomendar en una asociación para que te afilies a esa asociación y de alguna manera empieces a convivir con esas vivencias que tienen todos los emprendedores, ¿no? Era la empresarios jóvenes de Coparmex. Entonces, pues sí, me acerqué obviamente ¿Sí aprendiste? ¿Sí valía la pena? Sí, claro. Entonces, Pero, o sea, precisamente a los empresarios, emprendedores, que sí se acerquen a una cámara. mira, algo bien importante dentro del emprendimiento son las relaciones sociales. Claro. Nunca sabes con quién puedes tener una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, entre tu círculo sea más grande, más oportunidades tú vas a generar. Y ese tipo de empresarios, emprendedores, que muchos son emprendedores, muchos ya son empresarios, aparte de que te enseñan mucho, es una red de contactos muy amplia, una red que en algún momento puedes llegar y de alguna manera encontrar una oportunidad. Entonces, definitivamente después de ahí estuve organizando el Congreso de Empresarios Jóvenes aquí en el Teatro Morelos, ¿no? Estuve ahí con escuelas, apoyando para que se inscribieran, creando el plan de este programa, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que fue una muy buena experiencia que después decidí dejar porque era muy solidario y subsidiario y el tiempo ya no me daba. Entonces, pero de alguna manera esa etapa me hizo hacer de muchos contactos que hasta ahora yo creo que te sirven para vender, para para proyectar el negocio, para generar nuevos socios, etcétera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pues mira, ya para ir cerrando, digo, la verdad es que te agradezco nuevamente que nos hayas abierto las puertas de tu negocio, que nos hayas platicado tu experiencia y la parte personal sobre todo, y que me quedo mucho con la idea de que pues, el camino, las piedras, la forma en la que vas a nacer como empresario, pues tiene un camino diferente para cada quien. Sí, claro. ¿No? ¿Desde dónde? Desde la cuna, desde la casa, ¿no? Tú que ya has empezado a coachar a tus hijos en este tema de emprender y que ya los estás llevando a lo mejor a tener trabajo en tus empresas, en tus negocios, yo te preguntaría, ¿tú consideras que para la gente que tiene a sus hijos y que ya emprendió y que los quieren poner en el negocio, pero luego no se dejan los hijos? Así pasa a veces, ¿no? Es una buena idea meterlos en el negocio familiar. Fíjate que no es que sea buena idea. Realmente yo creo que la buena idea está en enseñarlos a trabajar, en enseñarles realmente el camino y las responsabilidades que conlleva trabajar. Yo, como te lo dije en un principio, mis papás me dijeron, dedícate a lo que tú quieras, estudia lo que tú quieras, quédate en el nivel de que tú quieras. Si quieres trabajar, después de la secundaria trabajas, quieres estudiar, estudia, si quieres emprender, emprende, si quieres ser empleado, va a ser empleado. Entonces, el darles esa libertad de alguna manera, también a ellos les da la confianza de que si tienen errores, no pasa nada. O sea, no pasa nada, porque muchas veces eso, ¿no? Aunque siempre los vas a apoyar. Entonces, yo creo que el principal objetivo de tener a los hijos dentro del negocio no solo es a lo mejor darles una estabilidad económica temprana, sino más bien es enseñarlos a trabajar desde jóvenes, ¿no? Enseñarles ese camino que de alguna manera tú ya pasaste con muchos obstáculos, o sea, porque son demasiados los obstáculos que ya tú de alguna manera ya superaste. Y ese camino que ellos van a aprender de ti, pues va a ser un camino mucho más libre de obstáculos. Sí, claro. ¿No? Entonces, digo, no estoy en contra tampoco,
Porque de alguna manera, y yo se lo he dicho, por ejemplo, a mi hijo, se lo he dicho, el día que yo falte, pues definitivamente el que va a tomar las riendas del negocio eres tú, ¿no? Y definitivamente el que a lo mejor le va a dar a tu hermano pequeña esa estabilidad que ahorita le estoy dando eres tú, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ellos tienen que seguir ese camino, pero si no quieren seguir el camino que tú sigues, la empresa de alguna manera va a haber alguien que va a estar interesado en ella y va a seguir adelante. De acuerdo. Entonces, pero yo creo que es darles esa libertad, de ellos poder elegir. Sí, que tomen sus elecciones, Sí, claro. que no importa que se equivoquen. Sí. Porque ya entendimos que no es equivocación, es aprendizaje. No, es aprendizaje definitivamente. Pues para cerrar, me gustaría preguntarte, si tuvieras la oportunidad de regresarte o de viajar en el tiempo y poder hablar con Rodolfo de esos años tempranos de 18 años que lloraba quizás en las noches, en las madrugadas, porque no encontraba, ¿no? Sí, claro. El camino. ¿Qué le dirías? Yo creo que la verdad es que el consejo que yo le daría a ese Rodolfo de hace, te gusta, 20 años, es sigue luchando por tus sueños. De alguna manera, todos los obstáculos vas a superarlos. O sea, no te desanimes. Equivócate. O sea, es una parte, equivócate y sigue adelante. Supera todos esos obstáculos y te va a ir bien. Definitivamente te va a ir bien. Excelente. Pues Rodolfo, no me queda más que agradecer. No, muchísimas gracias a ti. Estoy muy agradecido por este tiempo que nos das. ¿Cómo ves este podcast? No, me encanta la idea de que de alguna manera esos emprendedores puedan aprender de las experiencias. Como te decía, siempre es un camino que debes de seguir. Definitivamente hay veces que no sabes cómo tomar decisiones, hay veces que necesitas esa motivación donde uno diga, si él pudo, ¿por qué no yo? O sea, ¿por qué no voy a poder yo? ¿No? O sea, ¿por qué si él empezó desde abajo, por qué yo no voy a poder también empezar desde abajo? ¿No? Para el emprendimiento yo siempre he dicho, no se necesita dinero. O sea, lo que necesitas es conocimiento, o sea, conocimiento y experiencias. Entonces, definitivamente me hace una excelente idea que tú puedas iniciar este proyecto y que de alguna manera esos emprendedores aprendan de todos estos podcasts y toda la experiencia de todos los empresarios que vas a entrevistar, que ojalá y sean muchos. Yo creo que Sí, soy fiel seguidor tuyo, ¿no? muchas gracias. De alguna manera, desde que me platicaste el proyecto dije, sí entro porque la verdad es que me encanta esa idea donde un día se te ocurre emprender y empiezas a ver los podcasts y dices, wow, o sea, sí quiero hacerlo. Porque a muchos lo que le falta son motivación. Sí. O sea, eso es definitivamente, ¿no? Muchas veces dice uno, voy a emprender, pero no sé si vaya a salir, ¿no? Cuando empiezas a ver esas historias de éxito, dices, wow, o sea, definitivamente voy a tener muchos obstáculos, pero sé que va a salir y pues creo que es el objetivo, creo que estás buscando, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí, no, y justamente seguimos invitándolos a pedirles que se suscriban al canal, que lo sigan recomendando, porque justamente creo que lo que la gente no sabe es que no sabe dónde comenzar. Claro. Saben dónde está el sueño, saben a dónde quieren llegar, pero no saben cuál es el primer paso. Y justamente durante estas historias de empresarios como tú, hay diferentes maneras de empezar. Definitivamente. Yo el consejo que les daría es nunca renuncien a sus sueños. Nunca renuncies a tus sueños. Siempre hay un camino. Puede ser un camino directo, un camino sinuoso, pero siempre hay un camino para llegar a esa meta, ¿no? Al final, el éxito yo lo tengo catalogado no como llegar a la meta, sino el éxito para mí es disfrutar ese camino en donde puede sucederte todo. Definitivamente, para mí esa es la base del éxito. Y si no llegaste a la meta, te pones otra meta más alta. Te pones otra meta más alta y nunca vas a renunciar. Siempre vas a seguir. Y mientras disfrutes ese camino,
la verdad es que te va a dar una satisfacción bastante. Ya es éxito. Claro. O sea, porque hay muchas definiciones de éxito, ¿no? Está al final el éxito del tener y el éxito del ser, ¿no? También, ¿no? El éxito del tener, pues a lo mejor logras comprarte la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, pero al final yo creo también el éxito del ser es muy importante. Y yo creo que el éxito del ser conlleva esa parte, donde disfrutas ese trayecto para llegar a tu meta. Muchas gracias, Rodolfo. Ya estás. Si te gustó el capítulo, no olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Gracias por llegar hasta aquí.